Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Suecia en Español. Antes que nada quiero arrancar dándoles las gracias por las visualizaciones, las nuevas suscripciones y de antemano por las suscripciones que están por venir. Asimismo, aprovecho para también invitarles a que se suscriban a mi canal principal Brenda Rojas Delgado. Y por último, quiero aprovechar, antes de comenzar mi segundo video, de felicitar al podium del Mundial de Fútbol Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023. Comenzando por la selección sueca, que dio un muy buen partido y se ha merecido el tercer puesto que se ha ganado. A la selección inglesa, que también bien merecido su subcampeonato. Y desde luego, por supuesto, a la selección española de fútbol. Enhorabuena a los tres equipos. Pues nada, este segundo video viene siendo la cápsula que les prometí, la segunda de las 4 cápsulas que les había dicho en el primer video. Y en esta ocasión vamos a hablar del llamado número de coordinación, que en sueco se conoce como samordningsnummer. Bueno, sin más dilación, comencemos. Como les había dicho al inicio del video, les voy a hablar en esta ocasión de la segunda cápsula de 4, el samordningsnummer, que la traducción en español sería algo así como el número de coordinación en Suecia. ¿En qué consiste ese número de coordinación? El número de coordinación es un número de identificación uniforme para personas físicas que no están o no han sido registradas en el registro poblacional sueco. La oficina de impuestos puede asignar un número de coordinación a petición de una autoridad. Antes de continuar con esto, les quiero aclarar que la oficina de impuestos, aunque esté adscrita a la agencia tributaria, no son lo mismo. Y la autoridad petitoria de un número de coordinación puede ser alguna de las que les voy a nombrar a continuación. La primera, la agencia tributaria sueca, lógicamente, es Skatteverket, que como ya les había dicho ahorita mismo, no es lo mismo que oficina de impuestos. No tengo claro aún cuál es la diferencia entre ambas, pero sí que es cierto que la agencia tributaria sueca tiene injerencia sobre la oficina de impuestos. O sea, la oficina de impuestos está adscrita a Skatteverket. Segunda autoridad, la Junta de la Policía Nacional, que ambas cosas, por lo que entiendo, son distintas, la Fiscalía y las Cortes Públicas. La Agencia de la Seguridad Social sueca, que se conoce en sueco como Försäkringskassan, que también puede requerir un número de coordinación en el cual tú asocias tu número de seguridad social con tu número de coordinación. No encontré todavía claridad en qué consiste la Junta de Policía Nacional y cuál es la diferencia entre la policía. Pero me imagino que la Junta de Policía Nacional viene siendo como una especie de alto mando policial o alto mando militar, lo que sería la diferencia entre, por ejemplo, en el caso de España, la Guardia Civil y la policía. Autoridades encargadas de expedir pasaportes. Aquí hay un paréntesis importante. Les voy a poner un ejemplo claro, de hecho 2. En Venezuela, la autoridad que expide los pasaportes es el Servicio de Administración de Extranjería, comúnmente conocido como SAIME, que es una autoridad totalmente diferente a la Policía Nacional. La policía en Venezuela no expide pasaportes, ni mucho menos documento de identidad. En España y Suecia sí. En tanto que la autoridad encargada de expedir pasaportes a ciudadanos suecos en el exterior son las embajadas. Y eso ya es algo bastante universal, la verdad. Quinta autoridad, la Administración Marítima Nacional. Esto en el caso de los marineros residentes en el extranjero. La Administración Marítima Internacional puede solicitar un número de coordinación a marineros residentes en el extranjero, bien sea porque trabajan en plataformas oil and gas, que son propiedad de una instalación militar, o marinos mercantes que ejercen su trabajo en una embarcación en aguas internacionales, que aunque no estén en mares suecos, tienen que reportar a alguna autoridad oficial en el país, en península, porque Suecia es mayoritariamente una península con determinados territorios insulares, más o menos como lo es España también. Otra autoridad que puede solicitar un número de coordinación es la Administración Nacional de Carreteras, así como también
la Junta Administrativa del Condado. Aquí tampoco encontré claridad de qué se trata esto, pero bueno, eso lo puedo investigar más adelante y en un posible short decirles de qué se trata. Porque la verdad que no es sencillo encontrar información que aclare estos puntos. El Servicio de Administración Nacional. Tengo que investigar más de qué va. Y por último, hay un caso especial, bastante particular. En su día, determinadas autoridades, me presupongo Migrationsverket, que es la oficina sueca de migración, podía solicitar que se le expidiese un número de coordinación a un solicitante de asilo en Suecia. Eso ha cambiado y luego les voy a explicar por qué. Dirán ustedes, ¿de dónde sacaste esta información? La saqué del documento Skatteverket SKB 707 Utgåva 2 de octubre del 2006. Como les digo, este es un documento de unas 2-3 páginas que ha elaborado Skatteverket, donde dicen quiénes son estas autoridades que pueden solicitar un número de coordinación, pero no especifican del todo ciertos puntos. De eso me voy a encargar de investigar más adelante. ¿Cuáles son los principales componentes de un samordningsnummer? Exactamente los mismos que contiene un personnummer. Que si no han visto ese video, se los dejo por acá para que lo consulten. Salvo algunas circunstancias de las cuales también les hablaré ahora mismo. Los principales componentes son la fecha de nacimiento, conocida en sueco como födelsetid, el número de nacimiento en sueco, conocido como födelsenummer, me perdonan mi mal sueco aún, la cifra de control, que en sueco se le conoce como controlcifro. ¿Cuál es la diferencia entre un personnummer y un samordningsnummer? Que al número de nacimiento, particularmente al día del nacimiento, se le suma el número 60. Por si no vieron el video anterior, les voy a hacer un repasito por acá. Esta vez voy a tomar un personnummer diferente, exactamente el mismo que ilustra Skatteverket en este documento del cual les acabo de hablar. Y si quieren ampliar más de qué va el personnummer, les recomiendo el Wikipedia en versión sueca. Importante. Ya que les he dicho de cuáles son los componentes de un samordningsnummer y que se le añade el número 60, les voy a explicar nuevamente cómo se constituye el mismo y en qué afecta que se le sume el número 60 al día de nacimiento. Comenzamos con la fecha de nacimiento, la cual consiste en el año, el mes y el día. En algunas ocasiones, a efectos de identificación ofimática, en internet se le añade el año completo de nacimiento, en vez de ser solamente 70, 1970, para efectos de BankID y esas cosas. El signo negativo acá separa el número de nacimiento del número de control, que pasa a ser positivo cuando la persona ya es mayor de 100 años, lo cual ya expliqué en la cápsula número 1 contentiva del personnummer. Luego viene el lugar de nacimiento. Les había dicho en el video anterior, pero se los vuelvo a repetir. Cuando la persona nació antes del año 2000, que es cuando hubo un cambio en la ley de censo poblacional, el número de control eran 4 cifras y las primeras 2 consistentes en el lugar del nacimiento de la persona. En este caso, el lugar de nacimiento está asociado al condado de Östergötlands. La tercera cifra de control es la asignación de sexo biológico al momento de que la persona ha nacido. Que si luego la persona se cambió de sexo y se le reasignó, ya ese es otro cantar. Y eso también se los expliqué en mi video anterior. Pero nos quedamos con lo mismo. Antes del año 2000, a la persona se le identificaba como hombre o como mujer en función a su tercera cifra de control. En este caso estamos hablando de un hombre que nació en el condado de Östergötlands el 3 de octubre de 1970. Bueno, aquí valga la aclaratoria, la cifra de control realmente es el último dígito de todo el samordningsnummer. Todas estas 4 cifras constituyen el número de control. Bien, nos vamos a parar aquí un momentito. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que a diferencia del personnummer, al número de coordinación se le asigna una suma de 60 a la fecha o al día de nacimiento? Bueno, eso afecta de la siguiente manera. El personnummer es exactamente el mismo, pero se coloca el número 63 y eso afecta directamente a esta cifra de control.
la cual, como les expliqué en mi video anterior, se puede calcular de la siguiente manera. Se los voy a repetir, no pasa nada. Aquí les voy a dar unas consideraciones especiales que son las mismas para el person number. Cuando la persona cambia de sexo biológico, se le reasigna un número de nacimiento y por ende, tanto el person number como el coordination number tienen que cambiar. Hay una escasez de person number, lo cual ha obligado a reasignar person number, bien sea de que corresponden a un día antes o a un día después de la fecha de nacimiento de la persona. De hecho, ya está pasando. Cuando yo publiqué el primer video, me escribió una amiga diciéndome, oye, que a mí me han dado mi person number con un día de nacimiento después del que me corresponde. O sea que la escasez de person numbers es real. A los extranjeros no se nos asigna un condado de nacimiento por razones obvias, pero sí presumiblemente, de hecho, no es tan presumiblemente, lo encontré en otro documento, ahora no recuerdo cuál, en el cual cuando tú eres extranjero, se te puede asignar, ya no es obligatorio, se te puede asignar un condado correspondiente al primer condado en el cual te has registrado como empadronado. El checksum con el cual se confirma esta cifra de control está basado en el algoritmo de Loon. ¿Cómo vamos a chequear que la cifra de control se corresponde al número 1? Pues muy sencillo, tomamos todo el coordination number sin el 1900 o lo que sea, simplemente el año, el mes y el día. A ese número y a cada dígito se le va a multiplicar la siguiente secuencia numérica. El resultado de multiplicar cada dígito por la secuencia numérica que se muestra allí da esto. Pero aquí hay que hacer un cómputo adicional, que ahí es donde entra la famosa numerología. Donde hay más de una cifra, tanto acá como acá como acá, esas dos cifras se van a sumar entre sí. Y las que solamente tienen un dígito se dejan igual, dando como resultado lo siguiente. Aquí el 14 se suma el 1 con el 4, da 5, el 12, el 1 con el 12 da 3, el 18, el 1 con el 8 resulta 9. Y luego todas esas monocifras se suman entre sí, dando como resultado 29. ¿Qué se hace con ellas? Pues tomamos el último dígito de la suma, que en este caso es 9. A esa cifra se le resta el número 10 de más a menos, dando como resultado el número 1. ¿Cómo confirmamos que la cifra de control está correcta? Tomamos el último dígito de la diferencia, que en este caso es solamente 1, y pues la cifra de control está correcta. El coordination number consta de las mismas consideraciones del person number, pero se le añade el número 60. ¿Qué implica esto a términos legales? Que puede ser que cuando vengas a Suecia o te tengas que registrar para comunicarte con alguna autoridad sueca desde el exterior, se te asigne un número de coordinación antes que el person number, pero ya las cifras en que consisten son las mismas, prácticamente las mismas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú estás en el exterior? Este person number te lo van a asignar con una duración de 5 años, y si antes de los 5 años se te asigna un person number, el person number va a ser, se le resta 60 al día de nacimiento y se recalcula la cifra de control. Pero tu número de coordinación va a estar atado a ese person number. Lo que no puedes tener son dos números de identificación diferentes. Y en ese sentido les voy a hacer un repaso de lo que encontré respecto al número de coordinación, no solamente en este documento, sino también en la página web de Sweden Abroad, que es la que se refiere a los temas de embajada, y también a Skatteverket mismamente. Todos tienen, a grosso modo, la misma concepción de lo que es un número de coordinación, pero hay ciertas salvedades de las cuales voy a hablar ahora mismo. El person number se otorga a aquellas personas que están a la espera de la asignación de un person number, a ciudadanos suecos que nunca han residido en Suecia, estudiantes, recién empleados en Suecia y en algunos casos excepcionales a aquellos que viven fuera de Suecia, pero poseen una casa de verano en el país. A diferencia del person number, el número de coordinación no se acepta en entidades bancarias. De acuerdo con la Ley de Registro Poblacional Folkbokföringslag de 1991,
El número de coordinación se rige específicamente bajo la ley 2002-1967, la cual consulté antes de hacer este video, y extraje algunos datos importantes, como por ejemplo, bajo ciertas condiciones aplicadas por el gobierno sueco, un número de coordinación puede ser renovado una vez que haya expirado. Hago un paréntesis aquí. El número de coordinación, como les dije anteriormente, tiene una validez de 5 años como documento. Luego, la persona o bien obtiene un person number si reside en el país, o tiene que renovar el número de coordinación. Si no lo renueva, se le cancela, y si lo quiere recuperar, se le da otro, pero el gobierno sueco asume como que está renovando el anterior. Es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? El coordinación number, si estás en el exterior, no caduca, pero sí que es verdad que tienes que manifestar que lo quieres conservar pasados 5 años. Y aplican ciertas condiciones, que les voy a hablar también más adelante. Un número de coordinación debe ser declarado inactivo si no se ha recibido ninguna notificación o solicitud de renovación de acuerdo con el artículo 18 de la ley que les hablé anteriormente, o si hay alguna razón para ello. Lo que les digo, el número de coordinación se puede solicitar inactivo antes de los 5 años. Cuando el adjudicatario de un número de coordinación cambia de domicilio, debe por obligación notificarlo a Skatteverket. No ha lugar cuando el número de notificación ha sido inactivado o si la persona está amparada por la ley 1976-661 sobre inmunidad y privilegios en ciertos casos. Sexto, las decisiones sobre asignación de número de coordinación, su cifra de control, la renovación previa a la solicitud o desactivación por no recibir solicitud de renovación son inapelables. El último caso debe estar bien fundamentada la solicitud de un nuevo número de coordinación, que les dije antes, se considera legalmente como una renovación. En la aplicación del artículo 18, literal 1, una persona a la que se le ha asignado un número de coordinación antes del 2016 se considera que se le ha asignado el número durante 2016. Esto no sé de qué va, lo puedo investigar más adelante. Todo esto que les estoy diciendo acá es relativo tanto al Skatteverket SKB Utkova 2, así como también lo contenido en el Fallbox Forenslag. Por eso es que les digo, no podré tener una continuidad tan frecuente en la publicación de videos porque es difícil procesar toda esta información, y más cuando la tienes que traducir. Esto por un lado. Ahora les voy a hablar de lo que encontré tanto en Sweden Abroad como en Skatteverket mismamente. Un número de coordinación puede tener diferentes estados. Puede ser válido, inactivo, inactivo cerrado o dado de baja en relación con la muerte de alguien. Un número de coordinación válido es aquel que la persona posee que no ha sido inactivado y no ha sido renovado porque sigue válido. Un número inactivo es aquel que se desactiva, que ha estado válido pero que no se le ha solicitado ninguna renovación. Un número inactivo cerrado se considera así cuando la persona decide no renovarlo más, que expresa que no lo quiere y se cierra. Sin embargo, hay ciertas condiciones en las cuales una persona puede nuevamente solicitar un número de renovación. Como está inactivo y cerrado, lo más seguro es que le den un número de coordinación nuevo, o dado de baja en relación al fallecimiento de una persona. Y aquí están mis fuentes, pero hay más. Fíjense una cosa, y esto es algo interesante que encontré en estas 2 páginas que les dije anteriormente. Los infantes nacidos de padres suecos, bien sea que uno de ellos o ambos son suecos, y que han nacido en el exterior, deben ser registrados en la embajada de su país de nacimiento y se les debe asignar, previa solicitud de la autoridad de pasaportes, un número de coordinación antes de obtener un documento de nacional de identidad y un pasaporte. 2. En Suecia, al día de hoy, los suecos pueden tener documento nacional de identidad, pero no es obligatorio. Dentro del país se pueden identificar con pasaporte, carnet de conducir, etc. De esto hablaré en un próximo video porque considero que es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo estaba en espera del person number, no sabía de la existencia del número de coordinación, el cual pude haberle pedido a Hacienda que me lo solicitara para registrarme en la oficina de impuestos. Bueno, el caso es que cuando no tienes person number, tampoco te puedes identificar con las autoridades públicas, salvo que lo hagas con una aplicación que se llama Freya.
la cual merece un video porque dentro de Freya ellos te señalizan, mira, ¿con qué te quieres identificar? Tú puedes darles como ciudadano sueco tu pasaporte, tu carnet de conducir, etc. Lo que les puedo resumir es que Freya es bastante útil, como por ejemplo cuando en su momento todavía estaba la pandemia, con las restricciones correspondientes, y tenía que viajar fuera de Suecia y me tocaba solicitar mi certificado de vacunación. No lo podía obtener en el hospital porque no tenía person number, pero se me otorgó a través de Freya. Esa aplicación es bastante útil en ciertos casos. Como les digo, en un próximo video les hablaré de ella. Importantísimo, y ya se los había dicho antes, la autoridad de pasaportes en Suecia es la Policía Nacional, mientras que en el extranjero son las embajadas. Continuando con la implicación del número de coordinación para ciudadanos suecos en el exterior. Para solicitar un pasaporte a un infante en el extranjero, primero debe solicitar el número de coordinación. Esto es contradictorio, porque por un lado me estás diciendo que el número de coordinación lo solicitan las autoridades correspondientes, pero al mismo tiempo cuando vas a renovar un número de coordinación lo tienes que pedir tú mismo. Entonces allí quedaría un poco que las autoridades esclarezcan, mira, cuándo corresponde que yo misma lo solicite y cuándo corresponde que lo hagas tú. Porque lógicamente ellos tampoco tienen capacidad de adivinar que yo necesito un número de coordinación así como así. A menos que yo entre al país, vaya a Migrationsverket o vaya a Skatteverket y manifieste, mira, sí, vengo aquí al país a hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Si la persona no manifiesta que está en el país, ¿cómo lo van a saber las autoridades? Un poco queda esa reflexión. Esto es algo que no sabía que se podía hacer. Las mujeres embarazadas pueden solicitar un número de coordinación. Al menos eso aplica en el extranjero. Ignoro si en Suecia es igual. Lo tendría que preguntar. El número de coordinación per se no caduca. Es como cuando te dan a ti el número NIE en España, el número de identificación como extranjero. No caduca, a menos que obtengas la nacionalidad. Sin embargo, tienes que renovar el documento cada 5 años. Y si no, solicitar que se te cancele, se desactive, etc. Esto aplica también en los casos en los que la persona, a pesar de vivir en Suecia, aún no cumple con los requisitos para ser censada en el registro poblacional. Otro punto. Si se ha solicitado un pasaporte con el número de coordinación y este ya expiró, esta expiración no aplica al pasaporte. Eso sí, no puede renovarse el pasaporte si el número de coordinación no ha sido renovado o en su defecto se cambia a person number. Si la persona viene a trabajar a Suecia, sí o sí debe ir a registrarse en la agencia tributaria para obtener bien sea el person number o el samordningsnummer, que es lo que les había dicho. Oye, que tengo que ir yo a la agencia tributaria y ellos son los que van a determinar si puedo solicitar un person number, si mi empleador me solicita el person number o si la misma autoridad me solicita un samordningsnummer. Existe otro número especial llamado el GD-Nummer, que tengo que investigar más acerca de él, que es especial para contribuyentes, bien sean empresarios o autónomos, cuya estancia en el país va a ser menor a 6 meses. Yo me imagino que este GD-Nummer también aplica a estudiantes de intercambio y a personas con identidad incierta, pero ciertamente encontré que para personas cuya identidad no se puede determinar, bien sea un solicitante de asilo que vino al país sin pasaporte, sin alguna documentación conocida, se les otorga un Unverified Samordningsnummer, o lo que es lo mismo, un número de coordinación no verificable. Estas son las consideraciones especiales, pero hay más. Fíjense, como les había dicho antes, toda la información referente a los números de identificación en Suecia la pueden encontrar aquí, en la Folkbokföringslag del año 1991-481. También pueden encontrar más en detalle información acerca del número de coordinación en la página web de Skatteverket, en ese apartado en específico, pero les voy a decir una cosa. Aquí les dan la opción de elegir el lenguaje, en inglés y en sueco. Yo no me fío mucho de lo que está traducido aquí en inglés. ¿Por qué? Porque muchas veces la traducción acá no es simultánea, sino que alguien la hizo anteriormente y pues se pierde mucha información en ese proceso. Yo les recomiendo que en la medida de lo posible lo lean tal cual en sueco con alguien que les asista, con el traductor de Google, entendiendo que cuando están traduciendo documento oficial o legal está sujeto a interpretación.
Es por eso que yo veo un poco complicado que a los abogados se les pueda reemplazar con inteligencia artificial, porque el ejercicio de la abogacía es bastante interpretativo. Y que me lo digan abogados. O también pueden acogerse a la traducción simultánea de su navegador, entendiendo también que pueden perderse bastante en la traducción. Esto es el equivalente en inglés de lo que les estaba diciendo. Y por último, les quería comentar de una cosa bastante interesante. Los cambios que ha traído a nivel de legalidad migratoria el ingreso de los refugiados en masa a partir del año 2015-2016. Fíjense una cosa, porque en España llegó a pasar exactamente lo mismo con la cantidad de refugiados venezolanos y colombianos que empezaron a llegar en hordas. Per se, un refugiado es una persona que solicita ayuda internacional que ve comprometida su integridad, su vida y la de su familia. En tanto, cuando solicita asilo, pasa a ser una especie de protegido, como cuando una persona se acoge al programa de protección de testigos de la policía. En la medida de lo posible está protegido por las autoridades, pero su identidad debe permanecer o incierta o oculta hasta que su estatus legal se regularice. En tal sentido, en el año 2019, específicamente el 25 de marzo, se introdujo una misiva a la que fue en su día la primera ministra sueca Magdalena Andersson, manifestando la preocupación de que a los refugiados se les otorgase un número de coordinación mientras esperaban su personnummer, porque eso constituía una violación de su seguridad e integridad. ¿Por qué se les daba un número de coordinación a estos refugiados? Porque necesitaban atención médica y pues lógicamente tenían que ir a los hospitales con un número de identificación y no les aplicaba el número de reserva, que ese va a ser la próxima cápsula, el número de reserva. Y aquí está la misiva, de hecho se puede encontrar públicamente en internet. Yo supongo, ojo, esta es suposición mía, lo voy a investigar más, que a raíz de esto fue que se les otorgó a los refugiados el que les comenté anteriormente, el número LMA, que no tiene nada que ver ni con el person number ni con el número de coordinación. Es algo diferente. Y de eso les voy a hablar más adelante, pero no en las cápsulas. Las cápsulas se van a quedar como estaban: el número de reserva, el número de coordinación, el person number y el número de persona jurídica, que es el organizajun número. Ya el número LMA, que es para refugiados, lo voy a tratar en un video aparte de las cápsulas. Espero que les haya gustado esta cápsula y de antemano les doy las gracias por su atención y si tienen alguna duda más, déjenla en comentarios. Yo entiendo que a lo mejor este video es un poco más difícil que el anterior porque aquí hay mucha más información que procesar y digerir que la del person number. En el caso del person number, encontrar información, procesarla y transmitirla fue mucho más sencillo porque el person number es una cosa obvia, por decirlo así. El person number es algo que todo extranjero que viene a Suecia tiene que conocer, porque si no lo consigues tú en internet, todo el mundo que está aquí te lo dice: mira, solicita el person number, solicita el person number, solicita el person number. Pero el número de coordinación o el samordningsnummer es un número de identificación que, aunque es efectivo, es bastante desconocido para la mayor parte de la población extranjera. Inclusive capaz que algunos suecos ni saben que existe ese número de coordinación porque no lo habrán necesitado nunca. Entonces, con esto me despido y les doy de nuevo las gracias por su apoyo y sus suscripciones. Les invito también a suscribirse a mi canal principal, Brenda Rojas Delgado. Y a quienes ya se suscribieron, por favor, en ambos canales, no olviden comentar, dar like, compartir o activar la campanita de notificaciones para seguir creando más contenido. Un beso y se les quiere. Chao, chao.